mañana en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 20, y cuando lo consiga, si es tan amable, póngase en pie un par de minutos. Mateo capítulo 20, hermanos, verso 20. Y por favor, si es tan amable, lo vamos a leer desde el 20 hasta el 28. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno. Leemos la palabra del Señor, dice así. Entonces se le acercó la madre de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos. Padre, gracias por permitirme el día de hoy seguir predicando el Evangelio, por permitirme seguir enseñando, Padre, enseñando a la congregación con tu palabra, por permitirme, Señor, explicar el día de hoy cada uno de estos versículos a mis hermanos y poder seguirnos formando doctrinalmente, Señor, en el conocimiento de tu palabra y lo que es tu voluntad para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Sabemos que tu palabra es muy sabia, es muy amplia y nos habla de muchas maneras, Señor. Gracias, bendice a cada uno de los que están aquí presentes y que estemos listos, Padre, receptivos para oír tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Muchas gracias. Bueno, hermanos, hace 15 días inicié un estudio bíblico que titulamos El Evangelio en la Sociedad Moderna. Esa es la serie bajo la cual iniciamos hace 2 semanas. Hace 8 días ustedes saben que tuvimos una pausa, tuvimos un evento especial por lo que sucedió en nuestra congregación y no pude dar pues el tema 2, pero hoy, hermanos, con la ayuda del Señor voy a tratar de desarrollar este tema, que es el 2, y como título, hermano, lleva los cristianos y los gobiernos. Esta serie, hermano, que yo titulé El Evangelio en una sociedad moderna, pretende que por medio del Evangelio hablemos de temas de mucho interés en estos días, ¿no? No sé si se recuerda que hablamos acerca, por ejemplo, del racismo en nuestro tema número 1. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los gobiernos. Estos temas, hermano, aunque parecieran que la Biblia no los aborda, vimos hace 15 días que la Biblia es bien extensa y habla muchísimo acerca de ese tema del racismo, que es un problema que se está
volviendo una vez más, ¿no? Está volviendo a, pues lamentablemente, a manifestarse, ¿no? En la sociedad. Este tema, hermano, de los gobiernos es bien importante también. Alguien diría, yo no creo que el Evangelio hable acerca de los gobiernos, pero fíjese que sí. Y nos enseña el Señor por medio de su omnisciencia, hermano, de su sabiduría, de su conocimiento que no tiene límites. Dios en el Evangelio no solamente nos deja la salvación, sino que también en el Evangelio el Señor nos deja muchas instrucciones a nosotros para cómo vivir, qué decidir o cómo actuar bajo ciertas circunstancias. Yo no soy un politicólogo, ¿no? Un experto en política o en gobiernos o en sistemas de gobierno, pero sí puedo encontrar en la Escritura que habla de esto. En nuestro contexto, hermano, latinoamericano, sabemos, hermano, que en los últimos años han estado pasando cosas muy fuertes, ¿verdad? En varios países latinos. Por ejemplo, ¿cuántos no conocemos a una persona de Cuba? ¿Quién no conoce a un cubano y nos cuenta cómo están las cosas en Cuba? Y nos dice, no, mira, yo llegué así acá a los Estados Unidos porque allá o mataron a un familiar mío o alguien estuvo preso bajo el régimen de Castro o allá no hay comida, estábamos muriendo de hambre. ¿Quién no sabe actualmente, hermano, lo que está pasando en Venezuela? ¿Verdad? La emigración masiva de venezolanos, precisamente por el gobierno, por el tipo de gobierno y por los tipos de sistema, hermano, económico. Bolivia, Nicaragua, estos países que menciono, hermano, han estado envueltos o han sido relacionados con este tipo de gobiernos de izquierda, con un corte un tanto socialista o un poco comunista. Y todo eso, quiera que no, hermano, afecta a las personas. En México ha habido sospechas de que el presidente actual tiene una tendencia a la izquierda, al socialismo, al populismo. En El Salvador están estrenando también presidente, ¿verdad? Y se ha hecho muy, muy famoso, muy reconocido. En Honduras han habido rumores de fraudes electorales. En Guatemala pusieron preso a uno de los presidentes recientemente por sospechas de corrupción. Y lo más reciente, la noticia bomba más reciente últimamente fue que el 10 de noviembre del mes pasado, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia, después de haber estado ahí desde el año 2006. Y bueno, se hizo una noticia mundial, ¿no? Porque Evo Morales siempre ha sido también relacionado con este tipo de gobiernos, este tipo de sistemas. Y usted dirá, pero a mí ¿qué me afecta? Bueno, la realidad, hermanos, es que esto nos afecta a todos. Porque de hecho, hermanos, si nuestro país tuviera el sistema económico que nosotros tenemos aquí, yo creo que muy pocos estaríamos aquí. Siendo sinceros, yo no sé si usted está aquí por otra razón. Yo no sé si usted vive, si el país de origen de usted es un país igual de poderoso que Estados Unidos, donde usted podría vivir exactamente igual que como vive aquí. Y la razón por la que usted no vuelve no es eso, sino porque usted es masoquista y le gusta estar lejos de su familia. No, yo creo que todos estamos aquí, querramos o no, en cierta parte por el sistema económico que nos trae muchísimos beneficios como personas. Entonces sí afectan estos tipos de sistemas y sí afecta al gobierno, y el gobierno sí tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, ¿cuántas personas no del Salvador quizás obtuvieron un estatus migratorio por la guerra, por la guerrilla en los 60s, en los 70s? Hubo guerrilla en El Salvador, en Guatemala también. No sé si sepan la historia, pero esas guerrillas se hicieron debido a que estos países estaban intentando implantar el socialismo. O sea, esas guerrillas fueron para rechazar el socialismo y para rechazar el comunismo, porque se estaba por medio de Fidel Castro y por medio de este sistema de gobierno que habla del Che Guevara y del socialismo y todo eso, se estaba tratando de que en esos países hubiera un derrocamiento del gobierno y un implantamiento del socialismo.
Ya vamos a ver más adelante más o menos qué es socialismo, pero le estoy contando esto para que usted entienda cómo esto sí nos afecta a nosotros. Tiene mucho que ver el gobierno, la política, los sistemas económicos con que nosotros estemos aquí. Alguien diría, ¿será sano hablar de esto en la iglesia? ¿Es necesario? Bueno, vamos a hablarlo con el Evangelio. Y es necesario, es importante. Charles Spurgeon dijo que debido a que la iglesia no hablamos ni de religión muchas veces, ni de política, esa es la razón por la que a veces están los tiranos en el gobierno y los herejes predicando el Evangelio. Porque muchas veces nosotros no queremos hablar de estos temas. Decimos, ay no, a mí no me hablen de esto, yo quiero mantenerme mejor al margen. Pero un pueblo informado, un pueblo inteligente en temas como estos, hermano, y más con una exposición bíblica que nos haga abrir los ojos, es más difícil de ser engañado. Vamos a ir ahí a Mateo, hermanos, Mateo 20. Todos estos versos del 20 al 28, yo ya no los voy a leer, hermano, yo solamente voy a ir explicando algunas partes de los versos, pero usted vaya ahí siguiendo con su vista. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el tema de hoy del gobierno? Tiene mucho que ver. Porque en este pasaje Cristo habla acerca de los sistemas de gobierno del mundo. Lo primero que vemos en el verso 21, hermanos, es una petición. Es una mujer, viene, hermanos, a los pies de Cristo. Dice que se postra esta mujer a los pies de Cristo y trae una petición, pero la petición no nació en el corazón de ella, no fue idea original de ella. La petición fue idea original de sus hijos. Sus hijos la usaron a ella como un medio para acercarse a Jesús. Se cree, algunos comentaristas dicen que esta mujer es la esposa de Zebedeo, es la mamá de Jacobo, es la mamá de Juan, y se cree que su nombre es Salomé, y que hasta cierto punto esta mujer tiene un nexo con María, la madre de Jesús. Algunos dicen que era hermana de Jesús. Pero no solo eso, sino que esta mujer también había sido una de las servidoras de Jesús. En el ministerio de Jesús hubo muchas mujeres que estuvieron activamente sirviéndole, y esta era una mujer que había servido en el ministerio de Jesús. La petición es buscando un puesto para sus hijos, pero en nombre de ellos. O sea, ella solamente es el medio, la ambición realmente ha nacido en Jacobo y en Juan. Es probable que la escena que tienen estos dos apóstoles en mente es que Jesús, por todo lo que está haciendo, está a punto de ser coronado como rey, y como han visto todo el poder que tiene, entonces es muy probable que Jesús va a derrocar el imperio romano y va a establecer un reino en Israel. Entonces ellos están pensando, sería muy bueno que en ese reino donde Jesús va a ser la máxima autoridad, nosotros seamos el segundo y el tercero después de Jesús. Ese es el pensamiento que ellos tienen, están buscando un puesto, en mi país dirían un hueso, una expresión entre comillas que se usa para cuando alguien quiere un puesto en el gobierno. Tienen una cierta posición de influencia estos dos apóstoles. Dentro de los 12 son del círculo íntimo de Jesús. Jesús tenía un círculo íntimo de 3, Jacobo y Juan eran 2 y Pedro era el tercero. Pero quizás es probable que estos dicen, ok, si esta teoría de que Salomé y María son hermanas, entonces esto convierte a Jacobo y a Juan en primos hermanos de Cristo. Entonces es probable que ellos dicen, ya no estamos tan lejos de ser los favoritos de Jesús, favoritos entre comillas. Ya hay un nexo sanguíneo, número 1. Número 2, ya estamos en el círculo íntimo de amigos de él o de allegados de él. Y número 3, nuestro rival es Pedro y Pedro es poco prudente. Entonces es probable que nosotros seamos los más adecuados para esta posición. Cuando Cristo esté reinando, que tengamos una posición de estar a la derecha, de estar a la izquierda. Es probable que los apóstoles, hermano, están haciendo uso de algo que sucede mucho en el gobierno, que es el nepotismo. El nepotismo es una palabra técnica que se usa para hablar de cuando alguien obtiene un cargo, obtiene un puesto, basado no en sus capacidades como persona, sino basado en una relación.
basado en una amistad con alguien. Esto es triste, ¿verdad? Y pasa mucho en el gobierno, en los gobiernos del mundo. El nepotismo es el pan de todos los días. Alguien gana un puesto, ya sea a nivel municipio, a nivel estado, a nivel nación, e inmediatamente comienza a poner en puestos de importancia a hijos, hijas, tíos, primos. Bueno, le sale un montón de familia, le aparece cuando gana, amigos, sobrinos. Y esto es lo que, hermanos, se conoce como nepotismo. Se pone a la persona en una posición basado en la amistad, en la relación. Los apóstoles quizás están pensando en eso. Ya somos de los más importantes. Jesús nos ha llevado el día que se transfiguró, nos escogió para estar ahí. El día que Judas lo entregó, estábamos ahí orando junto a él. Y es posible que están pensando de esta manera. Quiero aprovechar para, entre paréntesis, comentarles aquí, hermano, que una iglesia no debe de ser nunca ser dirigida por este principio. Jamás. El pastor no debe tener nunca favoritos basado en relaciones. Por ejemplo, no, yo voy a poner a fulano aquí porque es mi amigo. Yo voy a poner a sutano acá porque me cae bien. O porque me dio un buen regalo. O porque es mi familia. Jamás. La iglesia no puede ser dirigida así. La iglesia tiene que ser dirigida por un hombre de Dios que le dé privilegios a la gente basados en su testimonio, en su carácter cristiano, en el llamado que él pueda ver en esa persona, que Dios ha hecho a esa persona. Y uno solamente puede delegar una responsabilidad, pero no hacer llamados a las personas. Hay iglesias, hermano, que funcionan mucho así, basado en nepotismo. El pastor tiene a toda su familia en puestos a veces, hermano, de importancia dentro de la iglesia, aunque su testimonio sea malo o muchas veces sean las personas menos idóneas para esa tarea, pero está ahí debido a que es familia del pastor. Y eso no debe de ser así. Algo curioso aquí, hermano, es de que estos tres, que eran el círculo íntimo de Jesús, es cierto, tenían privilegios, pero también eran a los que Jesús reprendía más duramente. A ninguno otro de los apóstoles Jesús llamó Satanás, solo a Pedro. Que era cualquiera hubiera dicho, uy, Pedro es el favorito. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Sí ve? A mayores privilegios, mayores responsabilidades. Y eso también sucede dentro de la iglesia. A veces uno como pastor espera de las personas que se les sale delegado más, muchísimo más alto estándar de conducta y de santidad ante el Señor. Verso 22 les dijo, no sabéis lo que pedís. Ya vimos la petición, en el verso 21, a cargo de Salomé, la mamá de estos hermanos. Pero ¿sabe qué? Que Jesús no le contesta a Salomé. Salomé es la que hace la pregunta, pero Jesús no le contesta a ella. Jesús se la salta a ella y Jesús le contesta a ellos. ¿Por qué? Porque detrás de la petición de ella, que es el agente que ellos usan para hacer la petición, realmente está la ambición de ellos. Y Jesús sabe eso. Y como a Jesús nadie lo puede engañar, Jesús va directamente a ellos y les contesta a ellos y les dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque Jesús lo que está a punto es no de ir a un trono, como ellos piensan. Jesús está a punto de ir a la cruz. Entonces ellos, en lugar de centrarse en eso que le venía a Jesús, que era la prueba, el dolor, la tribulación, ellos están pensando en gloria personal. Por eso no saben lo que están pidiendo. Y Jesús les dice que les hace preguntas, ¿no? Les dice, ¿ustedes son capaces de beber el vaso del que yo voy a beber, de ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Sí, ve, ellos piensan en privilegios, ellos piensan en postura, ellos piensan en gloria, y Jesús les habla de sufrimiento, de dolor. Esa expresión, beber el vaso, significa angustia. Jesús está a punto de llevar la cruz, pero ellos lo que quieren es llevar la gloria. Eso es algo, hermanos, que habían en ellos, en estos apóstoles. En otras palabras, querían un puesto para que alguien los sirviera.
Eso es lo que ellos querían. Nosotros queremos estar en el reino con Cristo y queremos un buen puesto donde los demás nos sirvan. Y Jesús les dice no, porque eso es lo que hace la gente del mundo. Nosotros, los que somos hijos de Dios, si nosotros queremos ser más grandes, el más grande no es el que se sirve, es lo que les está diciendo Cristo. No, aquí el más grande es el que le sirve a los demás. En el gobierno lamentablemente sucede eso, hermano. ¿Cuál es el gran fracaso, hermano, de muchos gobiernos que quieren gobernar para servirse del pueblo? En lugar de servirle al pueblo, de ayudar al pueblo, de que el pueblo prospere, ellos son los que prosperan. Muchos presidentes terminan su sexenio, en mi país es por sexenios, o aquí, por ejemplo, hay el término que ya se acabó su periodo, y el único que prospera, sucede más en países latinoamericanos, acá no tanto, el único que prospera muchas veces en el país, hermano, es el que gobernó. Y los gobernados quedan en más pobreza, en más, hermano, necesidad. Jesús le responde a ellos. Mire lo que pasa en el verso 24. Dice que los 10 se enojaron. Uy, ahí estaba Pedro. Y hacer enojar a Pedro era un problema. Usted no quería tener de enemigo a Pedro. Y ellos se enojaron. Sale a luz la humanidad de estos 10. Su humanidad. ¿Sí? Matthew Henry dice que es probable que les dio envidia. Porque pudieron haber dicho, bueno, y si a Jesús le place ponerlos a ellos dos, ¿qué a mí qué? Si Jesús dice, sí, a mi izquierda y a mi derecha es decisión de él, está bien. Pero ellos se enojan. Porque quizás ellos también hay envidia en su corazón y también anhelan una posición. Y comienza a surgir, cuando alguien comienza a buscar puestos, comienza a surgir la envidia. Cuando alguien comienza a buscar puestos, comienza a surgir la competencia. Ya no es de que Dios le puso ahí, sino que ya es la ambición de una persona. Yo quiero estar ahí, yo me quiero meter ahí, donde Dios no te ha puesto. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Ya empezó a surgir el carácter de ellos como personas, su sentido, hermano, de competencia. Genera mucha envidia, ¿verdad, hermanos? En el gobierno se mueve muchísimo la envidia. Muchas veces uno ve los debates de dos candidatos presidenciales, uno tiene 70 años, el otro 65, y van al debate y se empiezan a decir unas cosas como si fueran niños de 5 o 6 años peleando por un juguete. ¡Qué vieja bruja! Que ese viejo es un no sé qué. Y tú dices, esta gente son gente profesional y estudiados y de traje y de todo, peleando a nivel nacional, en televisión nacional, por querer hacer quedar mal el otro y quedar yo bien para poder ganar en las elecciones. Sí, ve, en ese momento ya no les importa nada. Se empieza a mover mucha envidia, mucha competencia. De hecho, en México nosotros hasta la fecha, hasta el día de hoy, millones de mexicanos seguimos creyendo que Luis Donaldo Colosio fue asesinado por envidia. Un candidato que en los 90 se postulaba para hacer una reforma dentro de su partido. Muchos, si usted le pregunta a un mexicano, muchos le van a decir, no, a él lo mataron por envidia. Porque vieron que él estaba arrastrando a las masas, iba a hacer reformas dentro del partido. Al menos esa es la postura de millones. ¿Por qué? Por envidia. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Se enojaron. Comenzaron a ver, Pedro se imaginó, dijo, ok, esto es uno a la derecha y otro a la izquierda. Le dio coraje, le dio enojo. En el verso 25 dice, Jesús les comienza a enseñar, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen potestad sobre ellas. Aclaración, Jesús no dice que los gobiernos son malos, que los gobiernos no son malos, los gobiernos son necesarios, de hecho vamos a avanzar y vamos a ver eso más adelante. Pero lo que sí está hablando Jesús en términos generales es que en la gente del mundo, en los sistemas de gobierno del mundo, lo más natural es que por cuanto el hombre es pecador, tiene una tendencia siempre a acabar desviándose de sus verdaderos propósitos. Y los que gobiernan tienen la tendencia a abusar, tienen la tendencia a acabar siendo dictadores o tienen la tendencia pues a acabar pecando porque son pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno y no hay un hombre que jamás peque. Entonces a veces cuando vemos a algún presidente, un gobernador, un candidato que hizo algo,
Jesús dice que eso es lo que pasa en los gobiernos. Se enseñorean, ejercen potestad unos sobre otros. Jesús les dice, más entre vosotros, verso 26, más entre vosotros no será así. O sea, debemos de ser diferentes, nosotros los hijos de Dios. Debemos ser imparciales, vivir lo más que podamos dentro de los marcos de la justicia, del gobierno, siempre y cuando el gobierno se apegue a lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo no está en contra entonces del gobierno, pero sí nos advierte lo peligrosos que son esos ambientes, lo peligroso que es el poder, la fama, la riqueza, el dinero. Cualquiera sería tentado quizás. Ser tentado no es pecado. Vamos a suponer que por una razón inexplicable usted llega a ser el presidente de su país. No sé, usted imagínese el cuadro, yo no sé cómo, pero usted llega a ser el presidente de su país. Y tiene usted en sus manos un montón de mansiones que han sido decomisadas a los narcotraficantes, un montón de millones de dólares, aviones, caballerizas con ganado fino, joyas que han sido decomisadas o qué sé yo, y que hubiera por ahí la posibilidad de quedarse algo sin que los demás se den cuenta, yo le aseguro que usted sería tentado. ¿Por qué? Porque usted es humano. Entonces Jesús nos advierte de lo peligroso que es ese ambiente. De hecho, la historia dice, hermanos, que el mismo Fidel Castro, cuando comenzó, no tenía malas intenciones. Estudie la historia. Dice que Fidel Castro era el hijo de un hombre riquísimo, de un gran hacendado, y entonces él, cuando él era joven, cuando él era niño, él caminaba, y no estoy haciendo una apología de Fidel Castro, ¿ok? Yo estoy completamente en contra de ese sistema de gobierno, por lo menos yo. Si usted está a favor, pues es situación de usted. Yo le cuento la historia. Dice la historia que él caminaba, hermano, por los campos de caña, en donde su padre, que era un hombre muy rico, tenía gente trabajando y los abusaban, los maltrataban al punto casi de esclavizarlos, los mataban ahí en los campos de caña. Entonces, cuando él vio eso, él era rico y él pudo haber dicho, esto está bien, pero él dijo, no, esto no está bien. Deberíamos de liberar a esta clase de gente que es la gente oprimida, y de ser todos iguales en el país, deberíamos de tener todos la misma cantidad de riqueza. Ese fue el ideal con el que él comenzó, o con el que el Che Guevara comenzó, pero en el camino pasó lo que dice Cristo, se desviaron, se apartaron. Y en lugar de hacer bien, acabaron haciendo mal, acabaron matando a millones de personas. Se cree que el Che Guevara mandó fusilar a 17,000 personas. Y metieron a gente presa, hermano, en mazmorras donde los mataron a muchísima gente, en Cuba y en varios países. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí Cristo, que los gobiernos del mundo tienen esa tendencia a hacer lo malo. Tienen esa tendencia a acabar oprimiendo a las masas porque son pecadores. Pero entre nosotros no tiene que ser así, ¿ok? Bueno, ahí vamos a acabar la exégesis de Mateo 20, pero ahora vamos a hacer una pequeña exégesis de Romanos 13, 1 al 4, porque este es el pasaje por excelencia que nos pone en perspectiva con el gobierno. ¿Cuál debe ser nuestra relación como creyentes con el gobierno? O a la hora de votar, o a la hora de hablar de la guerra, o a la hora de hablar de las armas. ¿Cuál debe de ser nuestra postura cuando hablamos de impuestos, por ejemplo? Romanos 13 del 1 al 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Este es el pasaje clásico. El pasaje clásico para hablar, hermanos, del gobierno y el cristianismo es Romanos capítulo 13. Porque aquí deja muy claro, muy claramente establecido que el gobierno civil ha sido puesto por Dios. ¿Qué tipo de gobierno? La Biblia no dice qué tipo de gobierno. Hay diferentes tipos de gobierno. Hay monarquías, hay democracias, hay comunismo, hay diferentes tipos de gobierno. Hasta hay dictaduras, de hecho. Pero lo que sí nos queda claro es que Dios lo ha establecido. Y como Dios lo ha establecido, Él demanda una cierta sujeción de nosotros los que somos cristianos, los que nos llamamos creyentes. Así que todo movimiento cristiano que promueva no pagar impuestos, eso no es de Dios. Todo movimiento cristiano que promueva, hermano, no casarse legalmente, por ejemplo, hay movimientos cristianos que prohíben eso. No, usted que va a andarse casando allá en una corte civil. No, usted cásese aquí en la iglesia, eso no sirve, eso es del diablo. Eso está mal. No sé si ha visto esos famosos videos, hermano, donde una persona va manejando y el policía lo para y le pide su ID. Y el hombre dice, no te la voy a dar. ¿Y por qué? Y se empiezan a pelear. Y hasta ha habido muertes en ese tipo de cosas porque al final se empieza a poner tan agresiva la persona y no es que no tenga ID, sí la lleva, pero dice, no te la voy a mostrar y qué. Entonces, ese tipo de cosas, hermano, no es de Dios y un movimiento cristiano que promueva eso está promoviendo la violencia, la anarquía. La anarquía es cuando la sociedad se vuelve un caos y cada quien hace, hermano, lo que quiere. Pastor, pero los gobiernos son malos. Ya dijimos eso. Los gobiernos tienen la tendencia a hacer lo malo. Pero, sin embargo, cuando nosotros vemos el contexto de Romanos 13, hermanos, ¿quién era el gobierno en Romanos 13? ¿De qué gobierno está hablando aquí? En el contexto de Romanos 13, hermano, está hablando del Imperio Romano. Pablo le está escribiendo a los cristianos de Roma, ¿ok? Y les está diciendo que se sometan o que respeten muchas cosas que legalmente ejerce el gobierno sobre ellos. Y el Imperio Romano no era precisamente bueno. Era un sistema, hermano, opresor. Hacían muchas cosas, hermano, en el Imperio Romano que era completamente malvado. Y sin embargo, Dios les dice, sométanse a las autoridades porque los que se resisten a estas autoridades están resistiendo lo que Dios, lo que yo mismo he establecido, les está diciendo el Señor. Porque el gobierno, hermano, ahí vemos que dice que el que lleva la espada, ¿la lleva para quién? Para el malo. ¿Okay? Para hacer justicia. Dios le da el poder de la espada, el poder de las armas al gobierno entonces. Pero no es para el bueno. Entonces, mientras el gobierno civil, hermanos, se dedique a restringir y castigar el mal y establecer la justicia, eso es bueno. Y nosotros debemos apoyar en ese sentido, hermano, al gobierno. Aprenda este principio. Cuando le toque decidir hasta dónde usted va a apoyar al gobierno, hay un principio que le comparto aquí que es, debemos obedecer los mandatos del gobierno hasta donde estos mandatos del gobierno no contradigan los principios de Dios. ¿Ok? Hasta ahí nosotros. Siempre que el gobierno se mantenga dentro de los límites de establecer justicia, de castigar la maldad, de perseguir al crimen, de perseguir la violencia, nosotros debemos honrar eso, hermano. Ahora, cuando existe un conflicto entre los dos, entre lo que dice Dios y lo que dice el gobierno, ¿a quién debemos obedecer? A Dios primero. Cuando existe un conflicto entre lo que te está diciendo el gobierno y lo que te está diciendo Dios. Por ejemplo, el gobierno te dice, está bien abortar. ¿Tú qué dices? No, eso no está bien, porque eso va en contra de los principios de Dios. El gobierno te dice, está bien el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Tú dices, no, porque eso contradice la palabra de Dios. ¿Ok? Pero dice el gobierno, ok, paga impuestos. ¿Tú qué haces? Tú pagas impuestos. Porque la Biblia manda que los cristianos paguemos impuestos. El gobierno dice, ok, el policía que trae una arma puede usar esa arma en legítima defensa para matar a un criminal. ¿Tú qué dices? Sí. Pues porque eso es lo que dice que para eso les dio el poder de la espada. ¿Ok? Entonces, por eso es que es necesario que nosotros, hermano, conozcamos la Escritura para nosotros saber cuándo no, cuándo sí.
debemos, hermano, respetar al gobierno. Le voy a dar 5 principios, hermano, acerca de los cristianos y el gobierno. Número 1, tenemos que tener claro aquí, basado en Romanos 13, del 1 al 4, que Dios ha establecido el gobierno civil en la tierra. Todo lo que es gobierno civil en la tierra ha sido establecido por Dios. Ese es el principio número 1. Toda nación necesita un sistema de gobierno. Dios mismo le ha placido que haya un sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque Dios reina, hermano, sobre todos los seres humanos de forma general. Pero también a Dios le ha placido, hermano, que haya ciertos grupos de hombres en la tierra que tienen cierta autoridad y que gobiernan sobre los demás hombres. ¿Okay? Eso es algo, hermano, que Dios ha establecido en las Escrituras. Porque sin este gobierno terrenal, la nación caería en anarquía. ¿Usted se imagina que no hubiera policía, hermano? ¿Cómo estarían las cosas? O que no hubiera ejército. Si Estados Unidos no tuviera ejército, hace mucho tiempo hubiera sido invadido. Si aquí la ciudad de Norcross no tuviera policía, aquí nos entrarían a asaltar todos los domingos. Las autoridades restringen la maldad, ¿sí? El ratero dice, ok, puedo robar, puedo ir a asaltar a Iglesia Cristiana de la Familia, puedo ir, pero hay policía. Y la van a llamar y me van a corretear y me van a abrir una investigación y es posible que me agarren. Pero si no hubiera, hermano, gobierno, si no hubiera autoridad, si no hubiera ejército, el mundo sería un caos. Entonces dejemos claro ese principio. Principio 2, el propósito del gobierno civil, hermano, ¿para qué Dios puso el gobierno civil? Es la gloria de Dios mismo y el bienestar de los seres humanos. La gloria de Dios mismo. Usted dice, pastor, yo creo que en mi país el gobierno no está haciendo nada para la gloria de Dios. Son unos tiranos, son unos opresores. Ok, yo voy de acuerdo con usted, pero Dios les va a pedir cuentas por no hacer las cosas para su gloria. Porque cuando digo aquí que el gobierno civil fue puesto para la gloria de Dios, usted inmediatamente se imagina que los presidentes deberían reunirse en el palacio con todo su gabinete y abrir la Biblia y orar. Ahora, hay presidentes que sí lo hacen. Hay lugares en que sí se hace eso. Pero no me refiero necesariamente solo a eso. Por ejemplo, ¿puede un gobierno tirano hacer algo que le dé gloria a Dios aunque sean ateos? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que violan a una niña y entonces el gobierno viene, encuentra al violador y lo mete preso. Eso es para la gloria de Dios. Porque eso está ejerciendo justicia, está implantando orden, está castigando el mal, está castigando al malvado. Entonces, muchos gobiernos, aunque no lo quieran, el simple hecho de hacer un acto de justicia a nivel social ya está trayendo gloria a Dios y está cumpliendo hasta cierto punto un propósito para el que Dios estableció el gobierno. ¿Estamos claros ahí? 3, que les ha dado a los oficiales civiles el poder de la espada. Estamos claros, ¿verdad? Yo sé que hay cristianos que están en contra de las armas y en contra de la guerra, pero sinceramente la Biblia dice lo contrario. Porque cuando habla de espada, habla, hermano, de que la justicia tiene que vengar muchas veces. Tiene que traer una venganza sobre el que ha hecho el mal. Dice que es vengador de Dios el que trae la espada. Las armas, querramos o no, son permitidas por Dios cuando se usan en legítima defensa en contra del crimen. Son permitidas por Dios. El terrorismo, la violencia, hermano, muchas veces se tienen que tomar las armas para poderlo frenar. ¿Qué es lo que está prohibido? Que el civil tome las armas en su mano para hacer justicia por su propia mano. Eso está prohibido. Pero el gobierno está permitido tener armas y ejercer justicia y usarlas si es necesario para privar de la vida a alguien que represente una amenaza en contra de la sociedad. A nosotros alguien nos puede hacer algo muy malvado, por ejemplo a mí, y yo no puedo sacar un arma y matarlo. ¿Por qué? Bueno, primero porque no tengo una, ¿no? Pero en segundo lugar, porque eso no es justicia. Porque Dios puso a las autoridades para ejercer justicia. ¿Por qué usted cree que en Estados Unidos hay una razón por la que el pueblo puede tomar las armas en sus manos, aunque no estés investido como autoridad? Hay una razón aquí en Estados Unidos. La Constitución dice, hermano, que
el pueblo tiene derecho a tener armas. No estoy haciendo una apología de las armas. Yo estoy en contra de tener armas en la casa. Pero simplemente le estoy diciendo lo que es. Ya usted toma su decisión. ¿Ok? La Constitución dice que la razón por la que los ciudadanos de Estados Unidos pueden tener armas es por una posible insurrección del gobierno. Por eso está permitido en Estados Unidos no solo las armas, sino las armas de alto calibre. Porque la Constitución dice que si un día el gobierno tratara de volverse opresor y tirano, vamos a suponer que en 20 años el gobierno de Estados Unidos dice, vamos a matar a todos los latinos. Los vamos a meter a un campo de concentración, cámara de gases y los vamos a matar. Entonces, cuando el gobierno, que eso ya pasó en Alemania con los judíos, ahí debió de haber habido una insurrección, pero no hubo. Entonces, en ese caso, la sociedad, sin ser autoridad, tiene el derecho de tomar las armas y rebelarse contra el gobierno. Pero ponga atención el contexto en el que le estoy diciendo las cosas. Nunca un civil puede tomar las armas a menos que se llegara a un caso tan extremo como esos, lo cual aquí en Estados Unidos es muy difícil por el sistema de gobierno que existe. Pero esa es la razón. Usted le pregunta a la gente, ¿pero por qué alguien puede comprar un arma de alto calibre? Una M16, un R15, yo no sé de armas, la verdad. ¿Pero por qué? O por si en un futuro hubiera una posible insurrección. Entonces, así dice la ley. Yo sinceramente no estoy a favor de que haya armas en casa, es muy peligroso, produce muchas tragedias, pero bueno, ahí ya cada quien es responsable de cómo se maneja en su familia. ¿Ok? Pero el punto que quiero establecer acá, hermanos, en este principio es que Dios le ha dado el poder de la espada al gobierno para ejercer autoridad. Y la puede usar contra nosotros, si nosotros nos volvemos una amenaza para la sociedad. Por ejemplo, yo soy una autoridad como pastor, acá en la congregación. Pero a mí si me para un policía, yo tengo un tipo de autoridad, él tiene otro tipo de autoridad. Y cuando él me pida mi ID o lo que él requiera de mí, él debe ejercer autoridad sobre mí y yo me debo someter. ¿Sí? Dice una anécdota que una vez un policía paró a un cura católico que iba manejando a exceso de velocidad y en lugar que le diera vergüenza al cura porque estaba quebrantando la ley, le dio vergüenza al policía. Ay, porque paré a un hombre de Dios, ¿no? Paré a un hombre de Dios y se sintió apenado. Pero eso no es así, hermano. Las autoridades civiles tienen autoridad sobre las autoridades espirituales. Porque ese es el orden. Bueno, cuarto principio que vamos a establecer acá. Y que Romanos así nos lo dice, ¿no? Que los cristianos pueden lícitamente tener un cargo civil y ejercer el poder de la espada en ocasiones necesarias y justas. Mucha gente me dice, pastor, ¿puede mi hijo ir al army? Yo le digo, sí. Pero ¿y si le dan una pistola? Pues que la agarre. Pero ¿y si ya en el campo de batalla le toca jalarle contra uno? Pues que le jale, porque, o sea, o es su hijo o quiere que maten a su hijo. Pastor, pero eso será de Dios. Romanos 13 dice. Porque aquí lo estamos viendo nosotros desde el punto de vista que alguien más sea el gobierno y que alguien más sea el policía y que alguien más sea el soldado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos toca? Si a alguno de nosotros nos tocara ser o un gobernador, o un juez, o un soldado, o un policía, ¿podemos hacer eso los cristianos? Romanos dice que sí. ¿Ok? Romanos dice que sí. Pastor, entonces ¿debemos apoyar las guerras? Buena pregunta, ¿ah? ¿Deberíamos apoyar las guerras? Claro, hermanos. Porque se imagina, hermano, para eso fue puesto el ejército, para cuidar la paz de un país. Ahora, ¿hay guerras injustas? Claro que hay guerras injustas. Hay gente que aprovecha algún pretexto para hacer una guerra en algún lado e ir a hacer un saqueo a un país. Pero eso no significa que la guerra esté prohibida. ¿Se acuerda cuando vinieron 2 soldados a preguntarle a Jesús que qué deben hacer? Creo que está en Lucas. Vinieron, le preguntaron, Señor, ¿qué debemos hacer? Vinieron 2 soldados a hablar con él. Jesús les dijo, confórmense con su salario. No les dijo, renuncien al ejército, eso no es de Dios. ¿Ok? Porque es necesario, hermanos, que haya orden. 5, quinto principio.
Dios quiere que los cristianos honren, oren y se sometan a los que lícitamente utilizan un cargo en el gobierno civil. Usted debe orar por el presidente, honrarlo. Pastor, pero no es cristiano, no importa. Pastor, pero no es de mi partido, es del otro partido por el que yo no voté, no importa, porque la Biblia no dice que tiene que ser a fuerza cristiano y tiene que ser por fuerza de tu partido para que tú lo honres, ores por él. Dice la Biblia que no maldigas al príncipe de tu pueblo. Nunca usted se puede poner a maldecir el gobierno. Si usted lo hace, le falta entendimiento. Pero es que son muy malos. Sí, pero la Biblia dice que ni aún Miguel maldijo al diablo, que es el más malo del universo. ¿Sí o no? Usted no puede maldecir a los presidentes, porque eso lo prohíbe la Escritura. Al contrario, dice que oremos por ellos. Claro, Dios le va a pedir cuentas a ellos. Hay un salmo que dice que muchas veces cuando una nación es malvada, y nadie tome personal esto, Dios le pone un príncipe malvado que los oprima, por ellos ser malvados. Pero eso no es una ley, porque también hay príncipes malvados que oprimen a las naciones, aunque las naciones no sean necesariamente malvadas, aunque la pregunta sería, ¿qué nación no es malvada? ¿Qué nación no es malvada? Que o sea, tal nación es buena. La Biblia dice que no hay ni aún uno bueno en toda la tierra. Muchas veces hay naciones que están batallando con un mal gobierno y dicen, ay, ¿qué hicimos para merecer esto? Bueno, tal vez tú humanamente no lo entiendes, pero Dios, que tiene un propósito por encima de todas las cosas, Él sabe por qué lo está permitiendo. Pastor, pero es que muchos niños están sufriendo, muchos ancianos están muriendo de hambre y muchas mujeres están quedando abandonadas por la migración, qué sé yo. Usted puede pintar un cuadro horrible de lo que está pasando a causa de ese gobierno, pero aún así tenemos que descansar en que Dios lo ha permitido. Porque ¿qué pasó en el diluvio, hermanos? ¿No murieron niños inocentes? ¿No murieron mujeres embarazadas, ancianos, un montón de animales que no habían hecho nada malo? ¿Y quién lo permitió? ¿Quién mandó el diluvio? Dios. Entonces establecemos aquí, hermanos, que ¿de dónde viene el poder del gobierno civil? Aquí hay un error, mire. La gente cree que el poder del gobierno civil viene de los que votaron por ellos y los pusieron en el puesto. El poder no viene de ahí, viene de arriba. Porque cuando Cristo fue ante los gobernantes y ellos pensaron que tenían autoridad sobre él, Jesús le dijo, no, tú no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada de arriba. Entonces, aún esos tiranos que muchas veces están en el gobierno, Dios está permitiéndolo todavía, que tengan cierto poder, pero Dios en un segundo los puede eliminar. Y en su momento ellos van a tener que estar frente a Dios y darle cuentas a Dios. El pueblo sufre mientras, bueno, en su soberanía Dios sabe lo que hace y Dios lo permite. Permitió que sufriera Cristo, ¿no? En la cruz. ¿Y quién estuvo involucrado en todo eso? Sistemas de gobierno. El sistema de gobierno teocrático de los israelitas lo entregaron al sistema de gobierno político de Roma y los romanos lo crucificaron. Sufrió Cristo sin pecado, justo, perfecto, santo, sin mancha. Es normal que a veces otros justos sufran a causa de los malos gobiernos. Pero Dios juzgará, hermano, a esas personas en su momento. En esta última parte del sermón, quiero hablar un poquito acerca del socialismo, porque yo creo que ahí es donde finalmente se entiende mucho en nuestro contexto latinoamericano esto del socialismo. Se ha estado metiendo fuerte, hermano, ahorita en Latinoamérica. Desde los tiempos de Castro y el Che Guevara, Hugo Chávez para acá, hermanos, el socialismo se ha estado tratando de implantar a como dé lugar en Latinoamérica. Y últimamente ha resurgido con una agenda, hermano, el socialismo. Una agenda tratando de levantar el feminismo y la agenda LGTBQ, el aborto y muchas cosas que atentan en contra de la sociedad. Actualmente hablar de socialismo es hablar de todo eso. La agenda LGTBQ, el aborto y el feminismo, que están haciendo muchísimo daño, hermanos, a la sociedad en general. Muchos dicen que el socialismo es bueno porque Jesús era un socialista. De hecho, hay personas que creen que Jesús era un socialista porque ellos dicen que el socialismo busca hacerle el bien a todos sin mirar a quién. Entonces, como Cristo vino a eso, a hacer el bien a los demás, entonces Cristo era un socialista.
Hasta hay cuadros, usted puede ver, hay gente que pinta a Jesús abrazado con el Che Guevara y Hugo Chávez y diciéndoles en el cielo, bienvenido Fidel, bienvenido Hugo Chávez, bienvenido Che Guevara. ¿Qué es el socialismo? Voy a dar una definición. Dice que busca la concentración del poder en las manos de las altas élites del gobierno para perseguir diferentes objetivos como, estos son los dos objetivos, hermano, claves del socialismo: la centralización de la economía y la redistribución radical de esa riqueza. Eso es lo que busca el socialismo. El socialismo lo que busca es agarrar la riqueza de toda la nación, tenerla a ellos y ellos distribuirla a cada persona según ellos crean que es necesario. En pocas palabras, eso es lo que es socialismo. Con esta definición nosotros podemos pensar o preguntarnos, ¿hizo esto Jesús? ¿Vino Jesús a eso? Tenga cuidado porque aparentemente sí, Cualquiera dice, sí, Jesús vino a hacerle bien a las masas. Jesús vino para que yo sea rico y sano y yo esté bien. Pero le voy a hacer 3 preguntas. ¿Dijo alguna vez Jesús que el gobierno debería someter a los ricos y quitarles su dinero? Yo he leído el Evangelio infinidad de veces, nunca he encontrado este statement. Nunca. 2. ¿Dijo alguna vez Jesús que el dinero de los impuestos se usara para ayudar a la sociedad pobre de una nación? No. Sí habla de impuestos la Biblia, pero nunca dijo que ese era el propósito de los impuestos. ¿Promovió Jesús alguna vez la idea de que el gobierno deberían de ser los dueños de los negocios de las personas? O sea, si tú pones un negocio, el gobierno debería expropiártelo, quitártelo y manejarlo él y dejarte a ti por allá con una ración simplemente de lo que ese negocio produce. No, Jesús nunca dijo eso. Vamos a ver Lucas 12, 13 al 14. Lucas 12, 13 al 14. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Viene un hombre, hermano, a ver a Jesús. El contexto del pasaje es este, según los exégetas. Este hombre tiene un hermano mayor. Y ese hermano mayor, según la ley, cuando su padre les repartió la herencia, a él le tocó el doble, porque era el primogénito. Este hombre que viene a ver a Jesús considera que eso es injusto. Él dice, esto es injusto. O sea, solo porque nació primero a él le toca el doble y yo que no soy el primogénito me toca menos. Entonces este hombre está apelando a Jesús a que interceda en el caso y le haga justicia, porque desde el punto de vista de él es injusto lo que está pasando. Pero Jesús no le dice que es injusto. Es más, Jesús le dice, eso es cosa de ustedes, respetando la ley, porque la ley decía eso, la ley de Moisés. El primogénito reciba el doble. Jesús no interviene, hermanos, en ningún momento. Más bien él les pregunta, ¿a mí quién me ha puesto por partidor? O sea, a mí yo no vine aquí a hacer una repartición equitativa, diciéndole al que por ley le toca el doble, que no se quede el doble, sino que repartamos en partes iguales. Jesús no toma esa posición. Si Jesús hubiera sido socialista, él hubiera dicho, ¿qué? ¿Cuántos hijos tuvo tu padre? No, pues somos 3. ¿Cuánto les heredó? No, pues mi padre tenía en total $30,000. Vamos a ponerlo en nuestro contexto moderno. ¿Ok? Pero a nuestro hermano le dio el doble. Si se hubiera dividido en partes iguales, le tocaba 10,000 a cada uno, ¿va? Pero como al primogénito le tocaba el doble, entonces al primogénito le tocaron 20,000, a mí me tocaron 5,000 y a mi otro hermano 5,000. Entonces, si Jesús hubiera sido socialista, habría dicho, no, traigan de esos 30,000, 10,000 para ti, 10,000 para ti, 10,000 para ti. Pero Jesús no hizo eso. Jesús respetó lo que la ley mandaba. Jesús no era socialista. Mire lo que dice Mateo 25, 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En esta parábola de los talentos, ahorita cuando veamos la distribución que Jesús hizo, hermano, vemos que en ningún momento Jesús trató de repartir las cosas equitativamente. No, Jesús dio las cosas según el trabajo. El que trabajó más, se esforzó más, hace más. El que trabajó medianamente, se esforzó medianamente, medianamente fue su recompensa. El que no hizo nada, perdió absolutamente todo. Mire lo que dice el verso 28 ahí mismo, Mateo 25, 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque cada uno lo duplicó, ¿verdad? El que se le dio 5, ganó 5, hizo 10, tenía 10. El que se le dieron 2, lo duplicó, tenía 4. Pero el que se le dio 1, no hizo absolutamente nada. Si Jesús hubiera sido socialista, Jesús hubiera dicho, ok, 5, el que le di 5 hizo 5, son 10, ¿verdad? El que le di 2 hizo 2, son 10 y 4, 14. Y al que le di 1, 1. Ok, hora de repartir, 10 más 4. Hermanos, son matemáticas básicas. Okay. 10 más 4, más 1, entre 3, 5. ¿Hizo eso Jesús? No. El que no trabajó, no se le dio nada. ¿Y quién fue el más recompensado? El que trabajó más. Porque el talento del que trabajó menos le fue quitado. ¿Y le fue dado a quién? Al que tenía 10. El que tenía 10 ahora tenía 11, hermano. Y esto va con la escritura, sí, porque la escritura dice claramente en los proverbios que la mano diligente, o sea, la mano del trabajador, ¿qué? Señoreará. Mas la mano del negligente, del perezoso, será tributaria. Pero el socialismo dice que no importa quién sea la gente, si vive en una nación, hay que quitarle el dinero a los ricos y dárselo a los pobres, aunque muchas veces la pobreza sea debido a la negligencia. Mucha gente entiende que automáticamente ser pobre es ser buena persona. Automáticamente, no, los ricos, mire, la mente está seteada de la gente así. Los ricos son malos y los pobres son buenos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que difícilmente entrará un rico al reino de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué rico? El rico que ama más a su dinero que a Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el que una persona trabaje, salga adelante, eso no es pecado. Tampoco estoy haciendo una apología del evangelio de la prosperidad, yo estoy en contra de eso, pero sí hay que poner las cosas en contexto, las cosas, hermano, como son, ¿sí o no? Las cosas como son. Le voy a hablar de una ilustración. Yo sé que a lo mejor aquí, hermano, no somos expertos en esto. Usted dice, a lo mejor usted de hecho no sabe ni qué es. ¿Seré socialista? ¿Seré capitalista? ¿Seré fascista? ¿Seré comunista? ¿Qué seré? A lo mejor usted ni sabe, no sé si usted alguna vez lo ha pensado. ¿Qué soy yo en cuanto al sistema económico? ¿A qué me suscribo? No sé, a lo mejor usted dice, no, yo no soy de ninguno. Y está bien, ¿no? Usted dice, yo estoy aquí, porque aquí vivimos en un sistema capitalista, ¿sí sabe? ¿Ah? En Estados Unidos vivimos bajo un sistema capitalista. Hay dos, uno tradicional y uno que tiene que ver con inversión. ¿Ok? Yo creo que si no nos gustara el sistema capitalista ya nos hubiéramos ido, ¿no? No, me voy a Cuba. Los países comunistas, hermanos, son bien extremos en muchas cosas. Por ejemplo, fuimos esta semana al Museo de la Coca-Cola y aprendí algo que no sabía, que en Cuba no venden McDonald's. No, perdón, Coca-Cola. Creo que tampoco McDonald's. Hay un cubano aquí. Los países comunistas, como están en contra del capitalismo, en contra del comercio, de vender, comprar, intercambiar, progresar, salir adelante, están en contra de los comerciales de televisión. Ellos consideran que un comercial de televisión es una agresión para ti. Entonces está prohibido. Me parece que en Corea del Norte y en Cuba no se vende Coca-Cola, porque es de los yanquis, del régimen, de los capitalistas, la burguesía. Pero le voy a dar una ilustración breve para que entendamos un poco el socialismo y sus peligros. Mire, es la ilustración de las dos vacas. Y mire lo que es, para que usted entienda qué es el socialismo. En el socialismo
Si tú tienes 2 vacas y tu vecino no tiene ninguna vaca, el gobierno te obliga a darle una vaca a tu vecino, que eso es socialismo. Redistribución de riqueza por igual. No importa que tú tengas 2 vacas porque te costaron un montón de trabajo, hay que darle una vaca a aquel perezoso que no quiere trabajar, para que la riqueza se distribuya correctamente. En el comunismo, si tú tienes 2 vacas, el gobierno te quita las 2 vacas y te da un poco de leche cuando tú quieras un poquito de lechita. Eso está tremendo, hermanos. En el capitalismo, que es el sistema más o menos el que nosotros estamos más acostumbrados, si tú tienes 2 vacas, tú agarras una de esas vacas, la vendes y compras un toro. Entonces, ese toro y la vaca que tú te quedaste te producen más vacas. Empiezas a echar a andar un negocio, le pagas taxas al país y el país se va para arriba económicamente. Tu negocio se multiplica, tú sigues creando vacas y pagando impuestos, tú prosperas, el país prospera. Un día cuando ya estás viejo, vendes todo tu ganado y te retiras a vivir tranquilo la vida. Bueno, esa es una ilustración, ¿no? Que más o menos, ¿por qué? Porque el socialismo y el comunismo está en contra de eso, está en contra del mercado, de la venta, la compra, el negocio, el que tú trates de prosperar, de salir adelante. Todo eso ellos lo ven como a mal. Para ellos eso es como egoísmo. No, la nación debería de tener todo. Agarremos la riqueza de toda la nación, centrémosla en el gobierno y repartámosla. Y si alguien tiene un canal de televisión, expropiémoselo. Si alguien tiene una estación de radio, quitémosela y nosotros manejemos todo y gobernemos todo. Algunos citan aquel pasaje donde Jesús entra y sale y saca latigazos, ¿verdad?, a los vendedores del templo. Jesús estaba en contra de las ventas, no. Jesús estaba en contra de que estuvieran vendiendo dentro del templo. Pero vender, comerciar, tener negocios, prosperar, tener empleados, tener una compañía, todo eso no es pecado. Dios no está en contra de eso. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos ya cerrando entonces, hermano, con este comentario. Y es que este tema es controversial. A lo mejor aquí entre nosotros hay un comunista o socialista que está enojado y dice, me voy porque el pastor es capitalista al parecer. En realidad es que no sé si soy capitalista. No sé qué soy. Todavía me falta definirme, ¿no? En eso de esto estamos hablando de sistemas económicos. ¿Okay? Pero estas cosas, hermano, crean mucha controversia. Entonces aquí es donde quiero dar, hermano, unos consejos ya finales a la hora de que nosotros, hermano, votamos por el gobierno. Y le quiero dar 7 posturas a la hora de votar. Ya vienen las elecciones el año que viene y con esto voy a concluir, pero se las voy a dar como un bonus que lo traigo por aquí por otro lado. Entonces déjeme buscarlo, por favor. Ok, 7 posturas a la hora de votar y ya con esto terminamos. Son imparciales, la idea es que usted sea bíblico a la hora de votar por alguien. Número 1, vota por el político más correcto. Lamentablemente no se trata de elegir entre puros políticos buenos, sino de elegir el menos malo de todos. Esa es la verdad. El que no promueve una cosa, promueve otra. Entonces, ¿por cuál voto? Aquel está a favor del aborto y el otro está a favor del homosexualismo. Y tú no sabes qué hacer. Algunos optan por el abstencionismo, no votar. 2, confía en Dios. Él tiene el control de todo. Aun cuando los malos estén en el poder terrenal, Dios está en el poder universal. Dios sigue siendo nuestro rey, independientemente de quién esté en el gobierno. Nos toca confiar en Dios porque a veces en el gobierno están las personas que nosotros no queríamos que estuvieran. 3, ora indiscriminadamente por todos los políticos que están en el poder, sean buenos o sean malos. Ore por todos los políticos, no importa quiénes sean. Hay que orar porque es un mandato bíblico. 4, respete a las personas que tengan diferentes perspectivas políticas a las de usted. Eso es bien importante. Máxima cuando estamos en una sola iglesia y somos una sola comunidad. No es bueno que empecemos ahí con partidismos políticos dentro de la iglesia. 5, conserve la calma si su candidato pierde las elecciones. Al final,
sabemos que solamente es una persona, un ser humano, falible, ¿verdad? Entonces, Dios es soberano en realidad, aunque no gane nuestro candidato por el que usted votó, ¿no? Los que pueden votar. 6, no deposite toda la confianza en su candidato si su candidato ganó las elecciones, porque muchos candidatos tienen una agenda para lograr y a la mera hora no cumplen lo que prometieron. Y 7, por muy malo que sea un político o un gobernante, se le debe respetar y no maldecirlo, ¿okay? Porque eso es algo que la palabra del Señor nos manda. Vamos a orar, hermanos.